Bienvenidos al bloque de contenidos 3 denominado Enfoque competencial en las situaciones de aprendizaje. En este bloque vamos a abordar cómo se diseñan situaciones de aprendizaje desde el punto de vista metodológico. Como ya hablamos, las situaciones de aprendizaje parten de un problema o reto que es relevante para el niño y de la niña y que está relacionado con su entorno próximo y que a través de una secuencia de actividades, la tarea final o el producto final permite al niño y a la niña enfrentarse a nuevos desafíos o a ese mundo global y a esa ciudadanía activa en la que se desenvuelve de manera diaria el niño y la niña. Por tanto, las competencias clave están imbricadas totalmente dentro de una situación de aprendizaje, más aún si cabe, si tenemos en cuenta que, como hablamos en el bloque 1, con la nueva reforma de la LOE, con la LOMLOE, las competencias claves se integran en la etapa de educación infantil. Por tanto, las situaciones de aprendizaje deben de permitir esa formación integral centrándose en el proceso de desarrollo y adquisición de esas competencias clave. Y en educación infantil, ¿cómo? Porque nunca hemos desarrollado las competencias claves, sino el desarrollo de algunas capacidades, habilidades, aptitudes. Bueno, en realidad, en educación infantil es el inicio del aprendizaje a lo largo de toda la vida, por lo que se ha integrado en su concepción y estructura curricular el comienzo de dicho proceso, de dichas capacidades entendidas como competencias clave a través de una diseminación, una clasificación de competencias específicas para favorecer la formación armónica e integral del alumnado. A continuación, veremos cómo desarrollarlo, ese enfoque, ¿vale? A nivel metodológico. En primer lugar, para ese desarrollo competencial dentro de las situaciones de aprendizaje, la LOMLOE establece que esas competencias deben servir para que el alumnado, desde las etapas iniciales, desarrolle unas habilidades, capacidades para enfrentarse a los desafíos del siglo XXI. Pero, ¿cuáles son esos desafíos? Según la LOMLOE, son los hábitos de vida saludables, la protección al medio ambiente, la resolución de conflictos de forma pacífica, el consumo responsable, un uso ético y eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación, la igualdad de género, el manejo de la ansiedad, las situaciones de equidad social, de bienestar, la empatía y la cooperación, la convivencia en sociedades abiertas y cada vez más cambiantes, ese valor de la diversidad y el sentido de un proyecto colectivo. Todo ello desarrollando 8 competencias clave que a su vez como dijimos antes, se determinan y se especifican en las competencias, valga la redundancia, específicas. Estas competencias son las competencias basadas en la comunicación lingüística, en la comunicación plurilingüe, en esa competencia STEM, matemática y de ciencia, tecnología e ingeniería, la competencia digital, la personal, social y de aprender a aprender, la competencia ciudadana, la emprendedora y la competencia en conciencia y expresiones culturales. Si tenemos en cuenta el sentido de este curso, que es el diseño de situaciones de aprendizaje desde el conocimiento social, desde el ámbito de las ciencias sociales, nos preguntaríamos, ¿y cuáles competencias desarrollamos? Pues en realidad, si tenemos en cuenta ese enfoque competencial, se desarrollarían todas las competencias. Todas las competencias estarían imbricadas en las situaciones de aprendizaje del aprendizaje de lo social. Y para poder desarrollar esas competencias clave dentro de las situaciones de aprendizaje, se requiere de un cambio en la metodología de aula, en la metodología didáctica, es decir, el uso de estrategias que permita al alumnado que sea el protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ya no desde la teoría, sino desde la propia práctica, desde la experimentación. Y si comprendemos el currículo y lo diseñamos, todo ello nos va a llevar a ese enfoque competencial y a ese
cambio metodológico. Y ese cambio metodológico también parte del docente, porque el docente, el profesor, en este caso el maestro o la maestra de educación infantil, es el elemento metodológico clave para la docencia. La maestra debe estimular esa indagación, ese proceso de experimentación para que el alumno se convierta en verdadero protagonista. Debe fomentar el trabajo a través de tareas y actividades que despierten la creatividad del niño y de la niña, alentar en esa formulación de hipótesis y valorar todo el proceso, no solo el resultado final, sino que aquí lo importante es el proceso, la secuencia hasta llegar a ese producto final, que sí que se valorará, pero el proceso es lo más importante, desde el inicio, desde que se inicia desde dónde partimos y qué sabemos de eso, hasta conseguir el reto o la tarea que nos planteemos, que nos desenvolvamos en esa problemática social o esa problemática ambiental o lo que queramos diseñar en esa situación de aprendizaje. Para ello, la propuesta en este curso es el desarrollo de 4 tipos de estrategia. 4 tipos de estrategia que se desarrollarán en una situación de aprendizaje, una estrategia, en otra situación de aprendizaje dentro de mi programación, otra estrategia diferente. Pero hay que tener claro estas 4 estrategias, esta es nuestra propuesta. El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos y el aprendizaje servicio. Y estas 4 estrategias siempre tendrán una estructura común, aunque la secuencia de actividades, es decir, la finalidad de cada una de esas fases, dependiendo de la estrategia, va a ser distinta. Pero siempre va a haber una fase inicial de exploración donde se hace esa evaluación inicial y se despierta el interés del alumnado. Luego una fase donde el alumno aprende el conocimiento que necesita para resolver ese reto, ese problema, indagar sobre ese tema o dar un servicio a la comunidad. Esa fase se llama fase de introducción al conocimiento y ahí se estructuran esas ideas previas de la evaluación inicial, se construyen nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes a través de actividades de indagación, se organiza esa información y se produce la evaluación continua. A continuación, encontramos una fase en la que sintetizamos todo eso que hemos recogido, toda esa información que hemos recogido para resolver esa tarea o para estudiar esa problemática, creamos nuevas conexiones, ¿vale? Para organizarlo. Por ejemplo, una actividad en la que se diseña un mapa conceptual o se estructura la información a través de un mural. Esos pueden ser algunos ejemplos. En esta fase, en esta tercera fase, se recapitula y se expone y se ejemplifica a veces eso que estamos aprendiendo para, por último, establecer ese producto final en la fase de aplicación de lo que hemos aprendido, esa transferencia que decíamos en bloques anteriores, esa transferencia del conocimiento que hablábamos cuando hablábamos de la definición de situaciones de aprendizaje, esa transferencia del aprendizaje o utilizar lo que hemos aprendido. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Una actividad, una propuesta donde en situaciones nuevas, reales y diferentes, el niño y la niña pueda aplicar todo lo que ha aprendido en las fases anteriores a través de la secuencia de actividades. Y también que le permita comparar el punto de vista que tenía al inicio en esas ideas previas con el punto actual de vista que tiene a través de todo lo que ha aprendido. Aquí en esta fase se desarrollaría la evaluación final. La principal característica que diferencia de las demás estrategias de indagación el aprendizaje basado en proyectos es que el objetivo o la finalidad de esta estrategia es que el alumnado sea capaz de aprender, investigar y profundizar sobre un tema concreto, es decir, sobre un centro de interés, sobre un hilo conductor, que puede ser, por ejemplo, los medios de comunicación, el Museo del Carnaval, por ejemplo, las fuentes históricas o el patrimonio histórico-artístico. Estos son solo algunos ejemplos.
En cambio, en el aprendizaje basado en problemas, el niño y la niña indagan, profundizan sobre un problema socialmente relevante, un problema global o local, puede ser del centro educativo de la localidad, puede ser regional, puede ser del país o puede ser del planeta. Tiene que ser un problema que despierta interés en la sociedad, que es controversial, que es comprensible para el nivel de maduración y el progreso evolutivo del niño y de la niña de educación infantil, y que no tiene, pueden establecer en la etapa final propuestas, ¿vale? Para solucionar ese problema, pero no tienen que solucionarlo, porque es un problema social, ¿vale? En el que podemos concienciar al alumnado, como puede ser, por ejemplo, la sequía, como puede ser, por ejemplo, el cambio climático, pero no vamos a dar respuesta, podemos establecer propuestas para mejorar esa problemática. En el aprendizaje basado en retos, sí, el alumnado tiene que establecer un resultado, una resolución a ese reto. Por tanto, tiene que ser un reto resoluble. ¿Qué quiere decir resoluble? Un reto a nivel de aula que se plantea a nivel de centro, a nivel de localidad, donde el niño pueda implicarse, el niño y la niña, la comunidad educativa, las familias puedan implicarse, porque la implicación de las familias es muy importante en esta estrategia, ¿vale? Puedan indagar sobre esa problemática, pero resolverla. Y normalmente su característica principal también es que se fomenta el uso de las TIC, es decir, el proceso de resolución hasta llegar a ser producto final aplicable y resoluble, siempre se utilizan las TIC para comunicar el proceso y el resultado. Puede ser a través de un vídeo, puede ser a través de un blog, puede ser a través de una página de Facebook, puede ser a través de la página web del centro educativo, pero siempre hay herramientas TIC que permiten la comunicación, ¿vale? No solo para que el alumno y el alumnado aprendan, ¿vale?, información, sino para que el alumno pueda ser un prosumidor, un productor y creador de contenido para exponer a su comunidad educativa o a su comunidad familiar o a la localidad el proceso de resolución de ese reto. Y por último, el aprendizaje servicio es la combinación entre el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos. Pero esa resolución que se lleva a cabo, porque en el aprendizaje basado en retos ya hablábamos de que hay una resolución factible, esa resolución tiene que implicar, ¿vale?, y dar un servicio a la comunidad. Es decir, es un aprendizaje a través de la experiencia donde se une tanto el aprendizaje como el compromiso social, ¿vale? No es una metodología nueva porque es la combinación de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en retos, solo que esa resolución se aporta a la comunidad, se le da ese servicio, por eso se llama aprendizaje-servicio. A continuación veremos un ejemplo de cada una de estas estrategias. Como podemos ver en pantalla, un ejemplo del aprendizaje basado en proyectos sería, por ejemplo, el hilo conductor de la biodiversidad canaria. Un aprendizaje basado en problemas sería el cambio climático. Un aprendizaje basado en retos sería construir un itinerario de viaje o construir un diseño para una salida de campo y realizar esa salida de campo. Y por último, el aprendizaje servicio sería, por ejemplo, salvaguardar un bien patrimonial, que eso puede ser, como os hemos dicho, la unión del aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos. El aprendizaje basado en proyectos sería el estudio de ese bien patrimonial, ¿vale? Y el reto sería salvaguardar ese bien patrimonial. ¿Y por qué es un servicio? Porque le estamos dando ese servicio a la comunidad, a nuestra comunidad, a la comunidad no solo cultural, sino a la ciudadanía, porque el patrimonio es de todos. Esto es todo lo relacionado con el bloque 3. Espero que indaguéis mucho más a través de la presentación de contenidos y del material complementario de consulta, que realicéis las actividades de este bloque y nos vemos en el siguiente y último bloque de contenidos. Muchísimas gracias por estar aquí.